Grabar. Sale. Ahora sí ya podemos presentar nuestra diapositiva. Nos quedamos hasta aquí, en esta parte. Y el secreto, como bien le decía, era la humedad. ¿Cómo vamos a mantener la humedad en el terrario? Hay diferentes formas de mantener la humedad en el terrario. Principalmente están los métodos manuales y los métodos automáticos. De los métodos, sistemas de aspersión, existen dos. Las bombas, y de las bombas existen las caseras y las profesionales. Las profesionales, que son las Minsky, que hasta el día de hoy son una de las mejores bombas y sistemas de aspersión que se recomiendan, o las bombas de cafetera. Tengo una a la mano, déjenme, se las traigo y se las muestro, permítanme. Listo. Acá tenemos una bomba de cafetera. Yo no la uso, de hecho nunca la usé. La conseguí, está nueva, pero funciona perfectamente. ¿Cuál es el problema de este tipo de bombas? El problema es que solamente puede estar funcionando menos de un minuto. Me parece que son 10 minutos de descanso o 5 minutos de descanso, algo así, porque se calienta y se quema. Otro defecto que tienen estas bombas, esta precisamente, es que es ruidosa, muy, muy ruidosa. Por lo mismo que genera muchísima presión, genera alrededor de 24 milipascales, me parece, de presión, o PSI, 24 PSI, pero algo así, que es demasiado, demasiado ruidosa. Por eso mismo no se utiliza. O hay gente que sí lo utiliza porque no le gusta, porque no hay problema con el ruido, ¿no? Pero en general, las bombas Miskin son muy silenciosas y esas funcionan bastante bien. La otra opción es el sistema de aspersión manual. Y hay desde hasta atomizadores manuales, y hay otros que tienen su válvula de presión que nada más aprietas y lanzas el chisguete de agua, y estos, que son los que yo utilizo, que tienen una manguito para bañar todo el terrario. A mí me funciona bien porque yo solamente atomizo 2 veces en el día, en la mañana, más o menos como a las 9 de la mañana, y en la noche, cuando ya son casi las 10 de la noche. Atomizo y está perfecto el terrario. De ahí, otro sistema que también muchos utilizan es el sistema de niebla. Este sistema de niebla hay de dos tipos, el sistema de niebla externo y el sistema de niebla sumergible. El sistema de niebla sumergible es ese chiquito que se ve aquí. Ese lo colocas dentro del agua a una cierta altura, como a 5 centímetros de altura, y empieza a burbujear y se empiezan a salir la neblina, ¿no? Se ve muy bonito, muy curioso, pero tiene muy pocas zonas en donde pueda adaptarse. El otro es el sistema externo, que metes agua dentro del nebulizador, colocas la manguera dentro del terrario en una zona que tú quieras que se vea como cascada y se empieza a caer y a llenar de humedad todo. Pero es una niebla y se ve muy, muy bonito. Y el tercer sistema para mantener la humedad es mi favorito y es el que yo utilizo en mis terrarios, que son los muros llorones. Para los muros llorones solamente hay dos materiales con los cuales yo puedo meter las manos al fuego y recomendárselos. Uno es el higrotón, que es un material comercial, está relativamente caro, y el otro es el fieltro. El fieltro es muy barato, lo encuentras en cualquier tienda de telas, aquí en Oaxaca, por ejemplo, está el Modatelas, Parisina, etcétera. Entonces es muy económico, no se descompone con el tiempo porque es una fibra sintética densamente compactada y permite que la humedad se mantenga en buenas condiciones, es decir, puedes poner un sistema de goteo apoyada de una bomba sumergible y ese sistema de goteo va a estar humedeciendo tanto el higrotón como el fieltro, y todas las paredes se van a llenar de humedad. Perfecto para el crecimiento de musgos, perfecto para el crecimiento de epífitas como helechos que necesitan humedad constantemente. Funciona bastante, bastante bien.
¿Qué otros sistemas vamos a utilizar para mantener nuestro terrario? Es altamente recomendado que tú tengas un termohigrómetro, es decir, un equipo que mida la temperatura y el porcentaje de humedad. ¿Vale? Con ese termohigrómetro de preferencia que sea de dos líneas. Una línea que mida la temperatura y otra línea que mida la humedad. Las vas a poner en zonas de diferentes espacios para que tengas el promedio de todo el terrario o de la zona de vida donde más te interesa. Por ejemplo, si tienes una rana arborícola, que es el caso de este terrario, a mí me conviene tener la temperatura de la parte en donde se encuentran las plantas, la parte alta. Si yo quisiera una dendrobates, yo quisiera tener la temperatura en la parte baja, o dependiendo de la dendrobates, porque hay dendrobates que viven en bromelias o en otro tipo de plantas muy parecidas que crecen cerca de la luz. Otro es un termómetro. ¿Por qué otro termómetro si ya tengo el termohigrómetro? Por la sencilla razón de que los sistemas electrónicos fallan. Y si en algún momento el sistema electrónico falla o tú no confías, necesitas un termómetro, ya sea de alcohol o de mercurio. Yo tengo mi termómetro de mercurio y ese termómetro lo tengo pegado en la parte donde yo lo puedo ver, porque de esa manera mi termómetro es científico, es de uso laboratorio, entonces no me va a fallar la escala, no me va a fallar la temperatura, esa es la temperatura porque es. Y de ahí corroboro que mi sistema de termohigrómetro esté funcionando bien. Sistemas de ventilación dependiendo de su terrario. Hay terrarios con ventilación convectiva natural, como el que nosotros diseñamos con las dos entradas de aire en los laterales y una salida en la parte de arriba, que por naturalidad va desprendiendo la humedad, y otros que requieren ventilación forzada, porque necesitan una cantidad de aire mucho mayor. Esta cantidad de aire va a tener que ser impulsada por ventiladores. Y esos ventiladores, hay ventiladores especiales. Hay, por ejemplo, tiendas electrónicas que venden ventiladores para computadoras o ventiladores de algunas computadoras que se descompusieron. Les puede llegar a servir para crear su sistema de ventilación, pero aguas. Los sistemas de ventilación deben de estar diseñados para los organismos que ustedes tienen. Si ustedes le meten un sistema de ventilación fuerte a un terrario donde manejen anfibios como salamandras, como dendrobates o las ranas arborícolas de ojos rojos, las pueden llegar a matar por deshidratación porque se van a llevar toda la humedad y el animalito se puede morir. Entonces vale la pena que este ventilador esté conectado a un regulador o un medidor de humedad o de temperatura, porque de esta manera se va a activar solo cuando la humedad sobrepasa el nivel o cuando la temperatura sobrepasa el nivel, se prenden. Cuando la temperatura baje o la humedad baje, se apagan automáticamente. Entonces vale la pena hacer o conseguir este tipo de sistemas. Otro que es posible que lo pueden llegar a utilizar, por ejemplo, un enfriador. Los enfriadores se utilizan para cuando necesitas mantener temperaturas muy cortas. Por ejemplo, aquel que quiere un paludario para ajolotes, ya sea avistoma mexicano o andersoni, necesita un sistema de enfriamiento. Y esos sistemas de enfriamiento van a mantener la temperatura entre 18 y 20 grados. Y el animalito va a estar perfecto. Eso sí, hay que colocar plantas adecuadas para ese tipo de clima, porque si le metemos plantas para climas tropicales, se van a morir. Entonces hay que hacer un estudio más profundo de qué tipo de plantas vamos a utilizar en el caso de organismos que requieran sistemas de enfriamiento. Por otra parte, ¿cómo voy a suministrar calor al sistema? Pues con iluminación. Por eso es que les mencionaba el programa de iluminación, el tablero de predictivo de par, porque se nos va a indicar también la cantidad de calor que va a estar suministrando al ecosistema. Y podemos suministrarlo con lámparas para plantas y lámparas para animales. Y hay de estos dos caseras o profesionales, ¿no? Eso ya depende de cada quien y del bolsillo de cada quien. La iluminaria para plantas profesionales hay desde los 3,000 pesos para un acuario chiquito o un terrario chiquito de 30 por 30
hasta los 14,000 pesos para terrarios acuarios profesionales. Y las lámparas para calor de algunos animales que los necesiten, también hay lámparas muy caseras económicas, que son los focos de halógeno de vapor de sodio, sí, vapor de sodio, perdón, y y otras que son lámparas tipo Exoterra, de una marca específicamente que se utiliza para este tipo de organismos, por ejemplo, para las pogonas, para algunos varanos, lo necesitan. Y otro que es ya independiente, que lo que tengan, es un kit de mantenimiento. Sus pinzas, sus tijeras, sus palas. ¿Por qué? Porque siempre van a estar podando sus plantas. Hoy hice poda de plantas dentro del terrario y me permitió volver a replantar. Entonces, esto es algo que sí van a tener que invertir o conocer o buscarlo en caso de que su terrario lo quieran diseñar para especies que no son adecuadas al clima que ustedes quieren. Si yo, por ejemplo, que estoy en Oaxaca y manejo una temperatura media entre los 27 y los 34 grados centígrados y se me ocurre tener ranas musgo, aquí en donde estoy, la rana musgo te tolera entre los 20 y los 24. Entonces voy a necesitar a fuerza un sistema de enfriamiento de agua, un sistema de ventilación, pues voy a invertirle una mayor cantidad. Pero si es mi gusto y si yo así lo quiero y yo estoy porque quiero y quiero tenerla, pues lo voy a hacer. Porque tengo que ver por la seguridad del animalito antes que por la seguridad de mi bolsillo. Entonces, siempre va a ser importante que nosotros veamos por la seguridad del animal o, en el mejor de los casos, como les digo, definirnos por un animalito que tenga características de vida muy parecidas al sitio en donde nos encontramos, y principalmente la temperatura. ¿Cómo voy a hacer mi selección de plantas? Los criterios de selección de las plantas van a ser temperaturas, porcentaje de humedad, intensidad luminosa, altitud y nutrientes. Si mi suelo es pobre en nutrientes, mis plantas me van a demandar nutrición, van a requerir nutrición, entonces tengo que darle nutrición a esas plantas, tengo que conseguir un kit de nutrición adecuado para esas plantas. Si mis plantas son de temperaturas bajas, como los musgos, muchos van a los riachuelos que se encuentran en la sierra y recolectan musgos y quieren hacer sus terrarios, y resulta que la temperatura es mucho más alta que en donde se encuentran esos musgos, los musgos se pudren y se mueren. Y además que eso no está bien, no está bien depredar. Por eso es importante buscar musgos de cultivos específicos ya de gente que se encarga de reproducirlos, ¿no? Lo mismo pasa con los helechos. Los helechos son importantes bioindicadores de las zonas de los bosques. Si nosotros vamos y depredamos, llegando a nuestras casas se nos van a morir, porque no son las condiciones iguales, a menos de que vivamos cerca de ese sitio y entonces sí podamos reproducir esos ejemplares. La intensidad luminosa también es importante porque muchos musgos se mueren si la intensidad es muy fuerte, si hay mucho calor o los helechos. Pero si es muy baja, se empiezan a crecer a lo largo los helechos y terminan viéndose feos. ¿Qué otros podemos observar? Por ejemplo, los tipos. Hay diferentes tipos de plantas que son epífitas, por ejemplo. Las epífitas son aquellas que crecen sobre las cortezas, sobre la superficie, aquella que no necesita una raíz anclada al suelo. ¿Cuáles son? Los musgos. Aquí podemos ver bastantes tipos de musgos. Los más comunes es el musgo Navidad, el musgo Whippings, el Ficcinens fontanus. Son todos esos musgos que se utilizan para el acuarismo, se pueden utilizar para los terrarios. Neoregelias, por ejemplo, estas que están acá. Las neoregelias son, o las bromelias, pueden vivir pegadas en una superficie sin necesidad de que la raíz esté en contacto con el suelo. Celaginelas que se encuentran de este lado. Estas celaginelas, y se encuentran acá también, van a vivir pegadas a la superficie, pero no necesitan que su raíz esté en el suelo. Con que estén cerca de la superficie, van a tomar nutrientes del aire y con eso va a ser suficiente. Helechos, que se encuentran también acá. Estos helechos
necesitan humedad y necesitan estar ya sea en el suelo, en los troncos, en las rocas. Entonces, los helechos pueden vivir en condiciones inhóspitas. Y las orquídeas, hay orquídeas que no pueden estar enterradas y hay otras orquídeas que sí pueden estar enterradas. Por ejemplo, aquí podemos observar dos tipos de orquídea. Esta es una orquídea que se encuentra de forma epífita. Esta es otra orquídea. Y acá, esta es una orquídea que tiene que estar enterrada. Entonces, hay que poner atención especial en el tipo de orquídea que vamos a ingresar. Hay orquídeas de clima cálido y orquídeas de clima frío. Entonces, una orquídea de clima frío en un terrario cálido va a tronar, no va a vivir. Entonces, hay que estudiar qué tipo de orquídea queremos meter. ¿Qué otro tipo de plantas hay? Trepadoras. El ficus, que es el más común de todos. El ficus plumilla se encuentra aquí, lo podemos ver de este lado de la imagen. Hay Ficus plumilla, variedad quercifolia, variegata, Ficus radicans, Ficus villosa, Ficus brasil. Hay muchísimos ficus y hay desde muy económicos hasta muy caros. Ficus que van desde 25 pesos los rizomas de 10 centímetros, 15 centímetros, hasta un valor de 3.500 pesos, 4.000 pesos una plantita de ese tamaño. Entonces, depende de qué es lo que ustedes quieran y del clima, vale la pena estudiarlo para ponerlo. Imagínense si ustedes les dicen, me gusta esta plantita que cuesta 3.000 pesos, tengo el dinero, lo voy a comprar y lo meto en un terrario cuyas condiciones no son adecuadas, se va a morir. No quiero decirles cómo les va a doler perder esa cantidad de dinero, pero si tienen, pues lo pueden hacer. Las macrabias. Las macrabias también son como los ficus, son plantas trepadores que lanzan sus hojas hacia los lados, sale otro rey, sale hacia los lados, muy pegaditas, muy bonitas. Hay diferentes tipos, se encuentran desde Veracruz, Tabasco, Chiapas hacia abajo. Y hay para climas fríos, para climas cálidos y para climas muy húmedos. Filodendros, esos son los más comunes que puedes encontrar. Aquí, por ejemplo, me parece que este es un Philodendron Silver, que está de este lado, y hay filodendros muy baratos, desde 30 pesos un rizoma de 20 centímetros, 15 centímetros, hasta, pues, ¿qué les digo? Plantas muy caras, por ejemplo, el Philodendron Pink Princess, que cuesta como 650 pesos una plantita de este tamaño, y otros filodendros más raros, que llegan a costar mucho, mucho, realmente mucho dinero. Los epipremnum, estos epipremnum son también un tipo de plantas trepadoras. Las begonias que aquí encontramos, esta es una begonia que puede ser trepadora. Hay diferentes, hay begonias que se encuentran en tierra, hay begonias que son trepadoras, hay begonias muy caras y begonias muy económicas. Por ejemplo, una Dragonlance es pues, una begonia relativamente cara que te puede costar más o menos 150 pesos un rizoma así, o una begonia maculata, pero una maculata real, una dot spot, que te puede costar hasta 600 pesos una planta de 20 centímetros. Y otro lado, las peperomias. Peperomias hay de climas secos, climas cálidos, climas húmedos y de selvas. Por ejemplo, aquí vemos algunas peperomias colocadas en uno de estos terrarios. Hay otras plantas que se denominan hojas y estas hojas son muy comunes y también hay para todos gustos. Hay, por ejemplo, desde los comúnmente se le llaman sapos, son hojas grandes con manchas cafés en los laterales o manchas oscuras grisáceas, hasta alocáceas. Y esas alocáceas hay desde muy comunes que te pueden costar 25 pesos hasta alocáceas que sí te pueden costar fácil unos 10.000, 15.000 pesos. Entonces, todo depende de qué tan espléndidos quieran verse ustedes en su terrario o qué tanto les guste la colección de las plantas para tenerlos. Ahora vamos a ver cómo fue la construcción de nuestro terrario. Nosotros tenemos esta urna adaptada. Todo lo que hicimos lo hicimos con sistema de reciclaje. Todo, salvo la urna. La urna ya la teníamos, la utilizaba yo para unos peces, pero lo que hice fue
pues ponerla en venta. Y al final nadie la quiso y dije, bueno, pues me la quedo y voy a hacer un terrario. Diseñé mi zona de agua, coloqué el material biológico en la parte de abajo y en la parte de arriba coloqué la tela. Acá hay un sistema de filtración y un muro de unicel que yo hice un Quetzalcóatl y ahí funciona. Aquí hay una bomba que está enterrada y esa bomba envía el agua al sistema de filtración y la regresa por la cascada. La regresa por aquí, por la cascada, ¿sale? Voy a colocar el material nutritivo, que en este caso es la mezcla de sustratos que les mencioné en diapositivas atrás, que es la fibra de coco, la tierra roja, el humus, las arcillas, etcétera. Todo eso viene mezclado y ya está aquí, ¿vale? Una vez que ya está ahí, empieza el proceso de maduración con el agua. Ahí es cuando empieza el proceso de maduración. Fui colocando una capa de arena encima, de rocas, pues para que pues no se levantara el sustrato. Coloqué también algunos troncos a manera de decoración. Fue quedándose de esta manera. Empecé a plantar, coloqué un fondo en la parte de atrás. Eso fue hace mucho tiempo, hace como 2 años. Y ahí se ve un recuerdo que tiene un changuito que me regaló mi abuela. Pero ahí lo empecé a plantar, empecé a poner algunas plantitas, a ver cómo funcionaban, a ir estudiando los climas. Y después empecé a colocar los muros laterales con la iluminación. Y aquí ya se puede ver un arbolito que tiene suficiente planta. Y ese arbolito que se veía muy padre, así, esa era mi intención, tenerlo así, mantenerlo así, tener los muros llorones con ese árbol, con ese tipo de iluminación, colocarle las puertas abatibles, colocar el techo de vidrio. Poco a poco se iba colonizando ya los muros, colocar este tronco aquí y pasó un accidente. La madera que metí no soportó la cantidad de humedad y se pudrió, se quebró. Entonces me vi obligado a romper ese arbolito y a quitar esa planta. Le di un nuevo rediseño, coloqué otros tipos de plantas, unas neorigelias, algunos philodendron, los sapos que están acá, unas peperonias, aquí hay otras peperomias, los ficus, unas palmeritas, y ese fue como empecé a desarrollar mi terrario. Mes con mes iba mejorando, coloqué plantas flotantes como la lenteja de agua para mejorar la estabilidad del agua en ese ecosistema. Mejoré la iluminación, coloqué begonia maculata, dot spot, coloqué algunas plantas de color y poco a poco fui mejorando la cantidad de humedad. Oppo A15, por favor, puedes hacer uso de la palabra. Adelante. Este, más o menos, ¿cuánto cuesta hacer un terrario? Puedes hacerlo tú con una cantidad muy mínima de unos 500 pesos y el cielo es el tope. Entonces, eh, puedes hacerlo con un frasco, puedes hacerlo con una urna. Mientras tú eh, proporciones las condiciones adecuadas para los organismos, puede ser muy económico hasta muy caro. Yo he hecho Ok. terrarios que, bueno, ha aconsejado a gente que tiene terrarios con sistemas de enfriamiento porque tienen especies de clima frío en un lugar cálido y el puro sistema de enfriamiento, solo el sistema de enfriamiento, lo quisieron conseguir profesional y les costó alrededor de 11,000 pesos. Una lámpara profesional, que es un on-off, cuesta como 11,000 pesos. Entonces ahí ya van 22,000 pesos. Y más si le quieren poner higrotón, el higrotón es caro, pone otros 1,000 pesos, otros 23,000 pesos, otros 2,000 pesos de la urna, 24,000 pesos. Entonces te puedes gastar 30,000, 50,000 pesos en un terrario si tú quieres. O lo puedes hacer muy minimalista, muy sencillo, controlando todas las cosas con lo que tengas tú en casa y gastarte 500 pesos,
lo más económico posible, las plantas de 25 pesos, de 30 pesos. Entonces, esas son las características. Acá, por ejemplo, hay plantas que yo tengo de colección que he trabajado, he cambiado. Tengo 47 tipos de plantas, 47 especies, y este es el resultado final. Este es mi terrario. Esto es lo que yo puedo decir que es el logro que he tenido. Un terrario que mide 100 centímetros de largo, 100 centímetros de alto, 60 de fondo. Tiene temperaturas entre 24 y 30 grados centígrados. Una humedad con muros llorones y atomizadores. En este caso, en ese momento fueron 3 veces al día para mantener un 75 o un 99% de humedad. Un fotoperiodo de 7 de la mañana a 2 de la tarde y posteriormente otro fotoperiodo de 7 de la noche a 11 de la noche. Entonces, así fue como logramos este ecosistema para obtener estos organismos vivos acá. Entonces, tenemos un gecko de pared que nació ahí, no lo metimos, ahí nació, fue sorprendente porque yo no tengo ejemplares aquí, pero se dan de vida libre y se aparecieron los huevitos y nacieron ahí, genial. Lo que sí metí fue los ranacuajos de este animalito, y este animalito ya creció, nació ahí, junto con los Poecilia wingate, que yo me encargo de reproducción, que son especies en peligro de extinción, que los tengo en la zona de agua. Entonces, a mí me sirve mucho ese tipo de ecosistemas. Muchísimas gracias, Beto. Y, y bueno, este ecosistema es el terrario de la casa. Así es como nosotros construimos este terrario. Es nuestra joya de Exnutrient que demuestra que los métodos y las consideraciones son adecuadas. De ahí no es el único terrario que hemos hecho otros terrarios también para clientes, por ejemplo que es para zonas frías, una medida de 30 por 30 por 30 centímetros, chiquito, con un sistema de refrigeración externo que permite mantener temperaturas entre 21 y 25 grados centígrados, con una humedad de un Fogger que se encuentra acá, aquí sale la neblina, para mantener 75-80% de humedad, y nos sirve para mantener este ejemplar, que es el Teloderma cortical, que es una rana musgo de Vietnam. Esa se encuentra aquí, esa rana musgo de Vietnam. Se le tomó la foto, la tenemos de este lado. Y hay otros terrarios más pequeños que hemos tenido. Por ejemplo, ese terrario que es muy sencillo, muy pequeño, que mide 25 centímetros por 25 por 25, está a temperatura ambiente, terrario abierto que va de 25 a 30 grados centígrados, con muros llorones, una bombita nada más que permite que se llene de agua a los laterales, maneja entre un 30 a un 50% de humedad, un fotoperiodo de 9 a 5 de la tarde, se hizo para una exhibición, se tomó la foto y listo. Y otro terrario con las mismas especificaciones y el mismo método, pero este ya no es para animales como tal, este es un terrario que se utilizó para carnívoras. Igual, 25 por 25 por 25, temperatura ambiente, terrario abierto, humedad, muros llorones de 30 a 50, fotoperiodo de 9 a 5 de la tarde, y la especie que se utilizó ahí fue la Drosera spatulata, que es esta misma especie que se encuentra acá. Entonces aquí tenemos un pez, y ese pez es un Poecilia wingate, y ahí está lleno de musgo. Se entregó al terrario, y estaba perfecto, se tomó la foto y listo. Les dije, el suelo es pobre. ¿Cómo voy a nutrir este suelo? Pues con nuestros productos. Nosotros tenemos la gama de productos, todo lo necesario para nutrir tanto el acuario como el terrario, y está totalmente demostrado. Entonces, estos son los productos para la nutrición del plantado, tanto el acuario como para el terrario, y están a disposición con nosotros. Nosotros se lo podemos encontrar. Este es mi número de contacto, el 951-134-6701, y nos pueden visitar en la página de Facebook como Exnutriente. Hasta acá, yo creo que termina la exposición.
pero podemos dar origen o inicio a una ronda de preguntas. Ahora sí, si tienen preguntas para todo lo que es terrarios, adelante. Es el momento porque esta es la última ronda que tenemos, a menos de que haya muchísimas más preguntas y podamos abrir otra ronda de preguntas. Los escucho, adelante. ¿Cuánto más bien te costó hacer los terrarios? El terrario chiquito, pues más o menos me costó el de 25 por 25, pues como 300 pesos más o menos, porque ya todo lo tenía, pero sí, pero en cuanto a ventas, uno de esos terrarios así pequeñitos puede costarte desde los 1,000 pesos hasta los 1,500, ya exagerando, chiquitos. Abril dice, espérame, déjame termino. El otro terrario, el de 30 por 30, el precio de ese, pues más o menos oscilaba como entre los 6,000 pesos más o menos, por el sistema de enfriamiento que el otro lo quiso comprar de 20 de 21 a 25, ese sistema de enfriamiento nada más costaba como 10,000 pesos. Entonces el puro terrario pues, le salió en la suma de esos 3 más 6. Y el grande pues en realidad se hizo con puro esfuerzo, puro material de reciclaje, cosas que ya no servían. Lo único que compré, le digo, en su momento fueron las lámparas, que son más o menos como 150 por lámparas, el vidrio de arriba, que es la tapa, los ángulos laterales, pero pues no gasté mucho más en ello porque todo el material yo ya lo tenía. Es un terrario que se construyó con puro desecho y actualmente tiene un precio por el número de plantas, la cantidad de plantas y todo lo que utiliza entre 25 y 30,000 pesos más o menos. Eh, Abril dice, en los acuarios a las plantas las atacan las algas, pero en los terrarios, ¿qué enfermedades o qué inconvenientes puedes presentar con las plantas? Sí hay enfermedades. También pueden ser atacadas por algas. De hecho, acabo de modificar un terrario pequeño que fue atacado por algas por el exceso de humedad en los muros. Tuve que hacer una poda masiva y tratarlo para eliminar las algas. Y otro problema son los pulgones. Todas las plagas que le pueden llegar a un cultivo, pues, el pulgón blanco, la mosca blanca, el pulgón verde, la mariquita, hay diferentes plagas que pueden llegar a atacar. Las babosas, los caracoles, hay muchísimo, muchísimo. Entonces, hay mucho que combatir, pero lo importante son los protocolos para meter las plantas. Estas plagas vienen en las plantas. Cuando son de criaderos que no tienen buen control en sus plantas, hay que hacer una limpieza de las plantas, cuarentenarlas para colocarlas dentro del terrario. Martín dice, necesito 20 y tantos miles. No precisamente. No, te digo, este es un terrario grande. Eso es lo que cuesta un terrario grande. En cualquier lugar, cualquier eh, landscaper que quiera o que quieras consultar, la pura urna, si tú ves esa urna de tantos centímetros, de 100 por 100 por 60, la pura urna te cuesta como 6,000 pesos. La pura urna. Entonces, por eso les digo, si ustedes quieren invertir desde cero, pues adelante. Pero si no, pueden trabajarlo poco a poco. Yo llevé un desarrollo de 2 años, más o menos, casi 3 años ya va a cumplir ese terrario y ya va a estar listo para el concurso del año que viene. Oppo A15, adelante, por favor. O sea, si tengo suerte, puede que a mí también me salga así como a ti el gecko, así como el huevo. Sí, sí, si se supone que el animalito es de vida libre en tu zona en tu, ahora sí que voy a llamar en tu ecosistema, en tu casa, sí. Muchachos, se cierra. Voy a abrir nuevamente la sesión para preguntas y voy a detener. Si regresan los que tienen dudas, adelante. ¿Sale? Los veo al rato.